Bienvenidos a Mundo de Compras, primer podcast latinoamericano de compras y abastecimiento, producido y dirigido por quien les habla, Ricardo Matenet, y financiado por nuestros sponsors Abaspro Procurement Partners y isolvay.com. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Mundo de Compras. Me repito siempre, digo que siempre es un episodio especial, pero claramente este es un lindo episodio, tengo mucha expectativa. Me acompaña un amigo de México, me acompaña alguien que considero sabe mucho y tiene mucho para compartir con nosotros. Así que, si les parece bien, arrancamos directamente. Hola, José Carnevali, gracias por venir a Mundo de Compras y bienvenido. Gracias, Ricardo. Un gusto estar aquí acompañándote en este importante podcast. Bueno, gracias por lo de importante, así que vamos a hacer que sea importante, si te parece bien. Exacto, Y te voy de a, te voy a acuerdo. pedir un favor, Javier. Preséntate con voz, con voz de patriota mexicano para que la audiencia sepa quién eres y cuéntanos un poco de tu historia, porque a mí me sorprendió tu historia cuando te conocí. Hablo con doble patria porque soy venezolano de nacimiento Ujú. y mexicano naturalizado. Y fíjate que mis inicios en el mundo de compras ya fue hace como unos 20 años más o menos. Mi experiencia laboral comenzó en consultoría, sobre todo consultoría de organización, estrategia. Ahí estuve más o menos 10 años. Después fui un tiempo a trabajar en una empresa de consumo masivo en Venezuela, unos 2 años, y regresé al mundo de la consultoría y me contrató una empresa que era especializada en abastecimiento estratégico. Y mi rol era mucho de administración de proyectos con distintos clientes de esta empresa. Y fue la primera vez que estuve expuesto, digamos, a todo el tema de metodología de abastecimiento estratégico, subastas inversas, etcétera. No era el tipo de consultoría que yo hacía, pero por supuesto que la experiencia que había tenido en consultoría me permitía aplicar tener ciertas competencias que me ayudaba a gestionar los proyectos con los clientes, y poco a poco en esa empresa me fui, digamos, empapando y conociendo la metodología. Me fascinó, me pareció increíble todo lo que se podía lograr en las empresas, el impacto que logras es muy relevante y muy reconocido, entonces esa parte me gustó. Y con esta empresa me vine a México, esas primeras experiencias fueron en Caracas, en Venezuela, y me vine a México a hacer distintos proyectos acá, y a los 2 años de estar aquí me cambié a Grupo Herdes, que es una empresa de consumo masivo de alimentos y bebidas. Entonces, otra vez del mundo de la consultoría, de nuevo a la gestión y a liderar básicamente la implementación de abastecimiento estratégico y posteriormente los otros procesos de compra más operativos, ¿no? Pero esos fueron mis inicios y Interesante, con pero tú este. de formación eres ingeniero, ¿no? O Soy licenciado. administrador, licenciado en administración con un posgrado en un MBA en administración también en el IESA en Caracas. Interesante. Y no eres, uno hubiera pensado que eras parte de la salida de la diáspora de Venezuela, pero no, tú te fuiste específicamente antes. Viví 10 años de la presidencia de Chávez. Ujú. Y sí, me vine a México básicamente, quizás no tanto huyendo de algo, pero sí buscando oportunidades de trabajo interesantes por acá, ¿no? Qué interesante. Y yo también entiendo que ahora das clases de marketing. Y eso también me llamó la atención. Y decía, Sí, una persona que se inició en consultoría, aprendió Strategic Sourcing con Aquanima, fue de Venezuela a México y ahora está como CPO de una empresa muy grande en México y encima da clases de marketing. Entonces, se me sí, cruzaban los cables y por eso me sí, pareció muy atractiva tu visión y quería preguntarte. La primera pregunta, digamos, voy a arrancar por donde no me iba a arrancar. Teníamos, como siempre, vamos. Javier sabe, teníamos un plan, pero el plan se nos fue de cuernos a la movida. Así es la vida ahorita. Así es la vida. Uno propone, Dios propone y el hombre pone. Pero la primera pregunta es, ¿cuáles son, en tu opinión, ¿no? ¿Qué cosas puede aprender compras de ventas? Habiendo estado de los dos lados, ¿qué cosas debería aprender compras de ventas? Mira, fíjate que yo siempre digo que son dos caras de la misma moneda. El esfuerzo para generar rentabilidad en un negocio depende tanto del incremento de ventas como de la reducción de costos y gastos. Entonces, ambas áreas tenemos que aprender un poco del otro y de la visión del otro
porque ayuda mucho a hacer una mejor gestión. Si ventas entiende el mundo de compras, de dónde vienen las materias primas o los empaques, qué factores de costo existen en cada una de las categorías que negociamos, etcétera, es capaz de hacer mejores negociaciones con sus clientes. Y si hay que justificar algún incremento, pues tener los elementos necesarios para justificarlo. Entonces, eso por el lado de ventas. Y compras, nosotros estamos constantemente en contacto con el área de ventas, alimentándonos de todas las tendencias que están teniendo los consumidores, cuáles son los proyectos futuros que podríamos enfrentar para asegurar que tenemos los proveedores correctos. Sobre todo en los procesos de innovación es muy importante ir anticipando estos proyectos para que puedas asegurar que estás ejecutando los procesos que se necesitan para tener proveedores competentes en esas nuevas categorías que posiblemente vamos a entrar en el futuro y hacer ese doble esfuerzo en conjunto, ¿no? A veces quizás ventas se ha llevado mucho el protagonismo en las estrategias de las empresas, porque finalmente las ventas es como lo más fashion, ¿no? Lo más visible. Y a veces no, las áreas de compra estamos ahí atrás en el back office un poco haciendo mucho trabajo también para apoyar esa rentabilidad, pero no tenemos quizá la misma visibilidad o nos corresponde hacer esa lucha interna para ganarnos esa visibilidad y poder Y ahí, demostrar el valor que agregamos, ¿no? y ahí te interrumpo y te pregunto, ¿no? Sí. Porque como CPO y cada alguien que sabe marketing, ¿por qué compras tiene tan mal marketing? ¿Por qué compras no entiende de hacer su propio marketing? Yo creo que viene un poco de su pasado como área de back office, de su pasado transaccional, que hace que si te quedas en ese nivel, pues siempre vas a ser un área con poca visibilidad, ¿no? Haciendo mucho trabajo transaccional, operativo, eh, y, y siendo percibido como un área reactiva, que espera que le digan que se necesita en el negocio para salir a negociarlo, a comprarlo. Y creo que está justo en nuestra responsabilidad hacer evolucionar esa percepción, pero mucho tiene que ver con el asumir nuevos roles, responsabilidades y tomar partes del negocio que son muchas más estratégicas, como por ejemplo lo que hacemos con el proceso de abastecimiento estratégico, que es identificar cuáles son esas categorías relevantes para el negocio que tienen un impacto importante en esto, en el costo y el gasto, hacernos cargos de ellas, aplicar mejores prácticas en esas categorías y ser capaces de generar valor en en ese trabajo. No, ni siquiera quiero decir en esa negociación, porque a veces en negociación puede estar muy enfocada en el precio del producto, etcétera, pero hay muchas formas de generarle valor al negocio y ser capaz de madurar el área para ser un área mucho más estratégica es lo que te da el permiso después de salir a medir ese valor y poderle demostrar al negocio. Y ya, entonces ahí dejas de ser mucho esa área de back office que lo que está haciendo son transacciones y empiezas a hacer un área mucho más estratégica que le agrega valor al negocio, pero al tener ese pasado de falta de visibilidad por parte de los directivos y eso de lo que hacemos, nos toca a nosotros un poco asumir ese liderazgo y generar esos foros y esos comités y esos momentos donde podemos demostrar el valor que agregamos, ¿no? Me encanta lo que dices. Yo creo que son batallas difíciles de ganar, pero se ganan al final. Dame pautas. ¿Qué me recomendarías a mí para hacer esas batallas, para dejar de ser percibido como un área de servicio? Mira, una parte importante es hablar el lenguaje del negocio. Las áreas de compras tenemos que ser capaces de manejar un lenguaje financiero. Tenemos distintos stakeholders, tanto externos como internos, pero la, por la pregunta que haces me voy a enfocar más en lo interno, ¿no? Tienes a un CFO que habla en un lenguaje totalmente financiero, al que no le puedes hablar, ¿sabes? De temas de suministro y el fill rate, que lo va a entender, pero su lenguaje está en el P&L, ¿no? En el pérdida y ganancias, donde encuentro estos ahorros que estás diciendo que estás logrando. Entonces, ser capaces de, de tener esa vista financiera desde el mundo de compras, por ejemplo, los gerentes de categoría, los coordinadores de abastecimiento, tener esa claridad de en qué parte del estado de financiero está
estamos generando impacto, cuando generamos ahorros, dónde están aterrizando esos ahorros y dónde se puede demostrar que efectivamente llegaron esos ahorros y que no son ahorros de cost avoidance o de presupuesto, etcétera, sino que son ahorros reales que generaron una mayor utilidad a la empresa. Creo que eso es importante. Cuando te volteas hacia un gerente, a un director de ventas, por ejemplo, tienes que manejar el lenguaje comercial, tienes que darle esa visibilidad de las cosas que pueden pasar en el futuro, de los riesgos, de los incrementos de precio que pueden venir en ciertas categorías. Entonces, creo que mucho es entender la necesidad de información de tu interlocutor y ser capaz de manejar ese lenguaje, y a veces toca como pasar switch, ¿no? Te tienes que pasar el switch financiero al comercial cuando hablas con el comercial y viceversa, ¿no? Y por Eso es, supuesto tienes que manejar tu lenguaje dentro de la propia cadena de suministro, que sí va a estar muy enfocado en la evaluación de los proveedores, el fill rate, etcétera, ¿no? el lenguaje, para aclararlo, ¿no? Quizás a la audiencia no Sí, tiene que ver con la semántica, sino tiene más que ver con lo que al otro le interesa, ¿no? ¿Qué correcto. es lo que Sí, mueve? Nosotros tenemos un programa que es para directivos de compras, donde hablamos de cómo hablar el lenguaje de C-Level. Y la verdad que les cuesta al principio, pero cuando lo entienden, en realidad no están aprendiendo un lenguaje, están aprendiendo a entender el negocio, lo que mueve es al correcto. negocio. Me gusta tu opinión, me gustaría seguir con esto, porque te debe haber pasado algo que a mí, miraba yo tu perfil en LinkedIn y decía, a esta persona debe haber tenido una transición interesante, porque tu origen en IT Kearney te debe haber puesto muchísimo foco en el saving, en el ahorro, como motivación, o ahorro como principal fuente de valor. Pero en algún momento, imagino, de tu carrera debes haber hecho una transición hacia otras formas de ahorro, que no eran las que cobraba Quanima en ese 25% proyectado, sino eran otras, ¿no? Entonces, cuéntame cómo fue esa transición y cómo lograste que el CFO las viera, ¿no? Mis inicios en consultoría de abastecimiento estratégico, trabajé para una empresa donde el modelo de negocio era cobrar un porcentaje de los ahorros logrados. Entonces, por supuesto que el enfoque de las negociaciones y del abastecimiento estratégico estaba muy, muy dirigido a efectivamente lograr una reducción del precio de adquisición de los productos, Ujú. porque eso era finalmente lo que se traducía en honorarios profesionales para la empresa, ¿no? Eh, pero fíjate que lográbamos con algunos clientes ser capaces de reconocer otros tipos de ahorro y cuantificarlos. Había clientes, costaba más cuantificarlos porque a lo mejor había un cliente con el que le demostrabas que lograste un proceso más eficiente o lograste una reducción quizás no tanto del precio del artículo, pero lograbas un menor consumo del artículo. Categorías como mensajería, telefonía, servicios de impresión, digamos, en la época todavía se usaban mucho las impresoras, las fotocopiadoras. Entonces, quizás a veces no era reducir el precio de la fotocopia, era cómo fotocopio menos, ¿no? A veces no era reducir tanto el costo de la llamada telefónica, era cómo hago que la gente llame menos, use menos el servicio Ujú. telefónico. Entonces, a veces con estos clientes las estrategias eran una combinación entre tratar de optimizar la variable precio del gasto y también a la vez buscábamos la manera de optimizar la variable cantidad o consumo del Ujú. gasto. Entonces eso hacía un efecto, una Doble, sinergia ¿no? bien importante. Y lo Ujú. interesante es que hacía los proyectos mucho más completos y más, digamos, más, sí, sí, más completos y con un impacto mayor, porque era como más integral, esa es la palabra que estaba buscando. Cuando voy al mundo de una empresa como la que estoy ahora de consumo masivo, alimentos y bebidas, y traigo un poco esa metodología y ese pensamiento de que el valor no necesariamente está en el precio, sino puede estar en otras cosas, aquí también tenemos la libertad un poco de incluso trabajar mucho más, por mucho más tiempo y de manera más cercana con los proveedores, y podemos identificar otras fuentes de valor, por ejemplo, hacer procesos más eficientes, mejorar la comunicación y la transparencia de información que compartimos con los proveedores. Un proveedor que me entiende más es capaz de entregarme más valor. Un proveedor con el que puedo trabajar, por ejemplo, proyectos de innovación.
cómo logro ahorros a través de la innovación o incluso el cambio de la especificación de un material. Oye, estás comprando esta pimienta con esta granulometría. Esa pimienta la hacemos especialmente para tu empresa, no es la que vendo normalmente al mercado. Si te cambiaras a la especificación, al estándar del mercado, te podría reflejar este ahorro, ¿no? Entonces son conversaciones mucho más estratégicas que tienes que lograr con los proveedores y tener esa apertura y que el proveedor te vea también como ese aliado estratégico esa empresa con la cual se pueden hablar estos temas, ¿no? Y en ese momento te abres a otras posibilidades y a otras fuentes de valor. A veces me río porque te escucho a ti, es como si yo me estuviera entrevistando a mí mismo en esta conversación. Pero está muy bien. La pregunta es cómo hacemos después para que el CFO, esa persona tan tosuda que al final lo único que le importa es el bottom line, ¿no? La línea final, el EBITDA, si quieres. ¿Cómo hacemos que todas estas transformaciones, estas formas de valor, impacten después al final, ¿no? Porque algunas impactan más rápido, y otras más lento, y otros bastante más lento, ¿no? Una ventaja competitiva por ahí lleva tiempo en impactar. Mira, yo creo que la clave es medir, asegurar que tenemos los KPIs adecuados para medir ese valor, sea de cual sea el tipo de valor que sea. Estamos muy acostumbrados a medir el ahorro como el principal KPI de lo que hacemos en compras y eso hay que seguirlo haciendo. Va a seguir siendo el lenguaje del negocio muy enfocado en esa parte de gasto, de analizar el gasto y optimizarlo. Pero ¿cuáles son esos otros KPIs que voy a usar para medir valor? Por ejemplo, menos riesgo. Yo puedo a través de una negociación reducir el riesgo de suministro de la empresa y eso es agregar valor desde el punto de vista de compras al negocio. Entonces, ¿cuáles son los KPIs que me permiten medir que yo efectivamente estoy reduciendo ese riesgo? Eh, Acelerar, por ejemplo, la innovación. ¿Cuáles son los KPIs que podemos medir para demostrar que estamos ayudando a la empresa a acelerar los procesos de innovación y, por tanto, los procesos de generar nuevas fuentes de ingreso para la empresa a través de todas estas marcas y productos que lanzamos al mercado? ¿Cómo desde compras puedo apoyar, por ejemplo, a mejorar las eficiencias de los procesos? Mientras yo me tarde menos en mi proceso de compras, voy a agilizar muchos procesos de negocio de las fábricas, de las áreas de cualquier usuario interno que yo tenga, sea recursos humanos, marketing, el mismo finanzas, etcétera, ¿no? Entonces, uno es reconocer que existen distintos tipos de valor, buscar cuáles son los mecanismos a través de los cuales vamos a medir ese valor. Y creo que una parte importante es tener la comunicación adecuada y crear esos foros de comunicación que aseguren que esos indicadores que estamos midiendo y demostrando ese valor lo podamos comunicar al negocio. Y ahí cuando el negocio empieza a entender ese mundo de compras y todo ese valor que agregamos más allá de simplemente negociar un precio, es cuando incluso la cultura y la visión del C-Level empieza a cambiar, porque empiezan a darse cuenta del valor que realmente agregas, porque no estamos hablando de medir simplemente, digamos, cosas superficiales, estamos hablando de medir cosas que son relevantes para el negocio, estamos hablando de tal cual los indicadores que cualquiera de ellos estaría viendo en un consejo directivo, estarían hablando con el CEO de la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, en la medida en que seas capaz de demostrar ese valor y crear esos foros de conversación con ellos, es que ellos va a haber como un entendimiento mutuo, ¿no? Nosotros del negocio y el negocio hacia nosotros también. Perdóname lo incisivo, pero hoy, ¿cuáles son los 3 indicadores que tú crees que te escuchan el gerente general? ¿Cuáles son los que le interesa? Cuando tú hablas, él escucha atentamente y no escucha bla, 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 bla. Ahorro es el primero, definitivamente. Ahorros reales, porque algo que sí, fíjate en lo que decíamos de ajustar el lenguaje y hablar el lenguaje del negocio, en la empresa donde estoy, cost avoidance, por ejemplo, no es algo que se mide y se valora desde el punto de vista financiero. Entonces, a pesar de que yo vengo de un background de Sí. medir el cost avoidance y bueno, sí no generé una reducción de ahorro real, pero evité, por ejemplo, un incremento de precio mayor. El proveedor iba a hacer un incremento del 8% y al final fue 5%.
Podríamos decir, le ahorré 3 o evité que la empresa gastara un 3% más. Pero en esta empresa, eh, los ahorros que medimos son costos, reducción de costos reales. Es decir, cualquier cosa que yo diga que genere un ahorro, lo estoy midiendo contra el gasto del año anterior, los precios unitarios del año anterior. Si no lo puedo medir así, simplemente para nosotros eso no fue un ahorro. Qué lindo es hablar con alguien en un país con una economía estable, ¿no? Acá viniendo una economía del 200% de inflación, nuestro Sí, rol es cosa boidas, no sé, sí, nuestro rol es ser sí, sí, sí. arquero. Si yo Y lo conseguía que viví también en Venezuela. claro, si la inflación interna de nuestros materiales fuera menos que la inflación del país o del precio maestro, era un gran arquero y eso se medía y se valoraba, ¿no? Porque al final Sí. era margen real que quedaba. Qué interesante. Me gustaría ahondar un poco más en el segundo indicador. ¿Cuál crees que es el segundo indicador que tu CEO busca de ti, aparte de savings? Mira, todo lo que tenga que ver con apoyo a crecimiento, por ejemplo, que tiene que ver, que de nuestro lado tiene mucho que ver con hacer eficientes los procesos de compra para que habilitemos procesos mucho más ágiles en otras áreas. Nosotros, por ejemplo, hacemos en abastecimiento estratégico una de las gerencias que tengo tiene que ver con las negociaciones de CAPEX, por ejemplo. Ujú. Entonces, en la medida en que nuestros procesos de negociación, identificación de necesidades y negociación de maquinarias y equipos necesarias para crecer, siempre va a ser valorado en la medida en que lo podemos hacer de una manera mucho más ágil, ¿no? Porque finalmente todos esos proyectos de CAPEX tienen un retorno a la inversión. Entonces, en la medida en que yo sea capaz de agilizar mis procesos para ayudar a que esa maquinaria que nos va a traer unos beneficios se pueda tener antes, finalmente es dinero para la empresa, ¿no? Entonces, eh, trabajar en cualquier lado del proceso, sea de abastecimiento estratégico o de suministros, que para nosotros es como el P2P o el Procure to Pay, que es como la parte más operativa, cualquier eficiencia que pueda lograr en todo ese proceso, siempre la estamos buscando, siempre estamos buscando maneras de hacerlo más ágil, sin perder, sobre todo en abastecimiento estratégico, sin perder la profundidad de análisis que siempre es necesario en las categorías para poder hacer una buena negociación. Eh, y es ese balance, ¿no? Entre que para ciertas categorías le tienes que invertir tiempo para generar ahorros, y ahí quizás no puedes hacerlo rápido, podría hacer perder algo de esos ahorros. Pero en otras categorías donde quizás el ahorro no es lo primordial, es cómo la hago más eficiente y más ágil para que el negocio vaya más rápido, simplemente. Me gusta. Y te hago una pregunta que tiene mucho que ver con este nuevo rol del abastecimiento. A veces implica cambiar el rol de las demás áreas. Los demás stakeholders tienen que adaptarse a un category manager inquisidor que se mete en áreas donde antes nadie se metía y cuestiona, ¿no? Y Sí. cuestiona. ¿Cómo logras esto y cómo lo logras armoniosamente, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese aspecto y cómo lo has logrado? Una de las cosas muy importantes es el desarrollo de competencias en el equipo que sea capaz de tener esas conversaciones difíciles. Nosotros invertimos mucho, de manera constante, recursos para hacer todo lo que tiene que ver con formación e influencia estratégica en comunicación, negociación, conversaciones difíciles, ese tipo de competencias que hacen que las personas, finalmente cuando decimos es que compras va a ir con marketing, estamos hablando de personas que se van a enfrentar y comunicar y poner una frente a la otra y tener que decirse cosas, ¿no? No estamos hablando todavía de que compras va a hablar con un agente y van a hablar los agentes de inteligencia artificial, sino que vamos a hablar nosotros, ¿no? Entonces, en la medida en que la conexión humana sigue existiendo, las competencias de interacción humana siguen siendo relevantes, ¿no? Entonces, uno es la manera en que decimos las cosas, la manera en que proponemos los cambios. Algo que nos ayuda mucho es que, y basado en mi experiencia, usualmente estamos de acuerdo en el fondo, cuando uno cree que puede tener un conflicto con alguna otra área a la que le estás proponiendo algo o un cambio o una modificación de la manera de hacer las cosas. Ujú. Eh, Usualmente en el qué queremos lograr estamos de acuerdo.
solo que a veces no se expresa y no se aclara. Donde podríamos tener ciertos desacuerdos en los cómo ejecutar eso, cómo llevar a cabo eso. Pero en el qué, casi siempre cuando profundizas, es un lugar de mutuo acuerdo casi inmediato. Es decir, si yo voy con un área de marketing y le digo, tú quisieras optimizar tu inversión en publicidad, Claro. es difícil que me diga, no, no quiero, yo quiero gastar todo lo que yo... No, usualmente me va a decir, sí, yo quiero optimizar la inversión de publicidad. Entonces a lo mejor pongamos un ejemplo, vamos a suponer que estamos tratando de ayudarlos en una negociación de medios y, y usualmente ellos negociaban todos los medios y estamos aproximándonos a ellos a convencerlos de que los ayudemos, pues ese partir del hecho de que estamos de acuerdo en que los dos queremos lo mismo, yo también quiero optimizar tu inversión de medios y tú también Ujú. quieres lograrlo, ya tenemos un terreno común sobre el cual construir. Lo que tenemos que construir es el cómo, ¿no? Donde usualmente ahí es donde traemos a la mesa nuevas propuestas. ¿Por qué? Porque ellos han estado haciendo las cosas de cierta manera y nosotros venimos a cuestionar, a proponer nuevas maneras de hacer las cosas, ¿no? Y entonces ahí entra la habilidad de hacer propuestas que, que las puedan comprar, ¿no? Internamente, ¿no? Y propuestas atractivas que demuestren que si las ejecutamos de la manera en que lo proponemos, va a concluir en una optimización de la inversión de publicidad, que finalmente es el objetivo que acordamos que estamos de acuerdo, ¿no? Me gusta esta diferenciación del qué y el cómo, ¿no? ¿No? Y el punto de amarre, o encontrar un punto en común, que es el qué, para después construir un cómo juntos, ¿no? De donde esté el disenso. Eh, Pregunta para ti, digamos, en qué medida tú crees que el comprador moderno, el abastecedor, quizás el category manager, ¿no? Porque bueno, separemos de un táctico, de un estratégico, si quieres, hoy es casi más un consultor que un comprador. Tú has estado en los dos lados, ¿no? Sí, Para el que no nos escucha, no conoce lo que hace un comprador, estaría bueno que si me puedes ayudar con esta idea de qué habilidades nuevas tiene este category manager que casi lo transforma en un consultor. totalmente de acuerdo. Fíjate que, de hecho, yo viniendo sobre todo de consultoría y entrando a una empresa de consumo masivo, mucho del equipo gerencial que construí viene de consultoría específicamente en abastecimiento estratégico, sobre todo para la parte de strategic sourcing, ¿no? De abastecimiento estratégico. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque venimos con una metodología y una estructura de enfrentar problemas que nos ayuda a, más allá de entender propiamente las categorías de compra, que eso se va ocurriendo con el tiempo, es ser capaz de una manera estructurada de ir llevando esa metodología. Me refiero, por ejemplo, a una capacidad de análisis profunda, de tomar datos, información y ser capaz de transformarlo en insights o ideas o oportunidades de mejora. Entonces, esa capacidad nos la da mucho el mundo de la consultoría, esa capacidad de aplicar algún instrumento, generar una información para hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo. Eh, una vez que tienes ese diagnóstico, es bueno, ¿cuál es el plan de acción o cuáles son los objetivos estratégicos que que estamos esperando lograr con esta situación? Siempre, usualmente, partes de un escenario actual y hay un escenario deseado o un lugar al que quieres llegar. Y la Ujú. pregunta es, bueno, ¿cuál es el plan que me va a llevar del estado actual a ese estado deseado? Y generas un plan de, que te va a permitir ejecutar ciertas actividades y si lo haces bien, lograr los objetivos, ¿no? Y la otra es el dominio de todas esas técnicas que te permiten también soportar, ir llevando a cabo todo este proceso de mejora continua, ¿no? Técnicas de análisis de datos, técnicas de las que te digo también en el mundo de lo que alguien podría llamarlo la parte soft, ¿no? Esas habilidades de negociación o de conversaciones difíciles, de manejar un taller de levantamiento de información con un usuario interno, de ser capaz de facilitar procesos, de generar estos espacios de comunicación de una manera organizada. Entonces, creo que la consultoría nos da mucha estructura y mucha metodología que nos ayuda prácticamente a enfrentar cualquier problema y ser capaces, aunque no sabemos, no ser expertos necesariamente en la materia, ser capaces
de hacer de llevar a cabo un Mm. proyecto de manera organizada y que cumpla sus objetivos, ¿no? Yo cuando llegué a Grupo Verdes, yo venía de consultoría en muchas empresas, pero sobre todo sector financiero y seguros, que donde el mundo es de los indirectos, ¿no? El mundo de la tecnología, obra civil, etcétera. Y llego a Grupo Verdes y tengo categorías como aceite de soya, sémola de trigo, yema de huevo, azúcar, sal, cosas que yo jamás había negociado. Y de las primeras nosotros empezamos a generar ahorros a Grupo Verdes desde el día uno que empezamos a ejecutar la metodología, sin ser expertos todavía en los materiales. Bueno, Entonces, nos fuimos haciendo expertos en los materiales en el tiempo, pero la primera negociación que hicimos, que fue bote de hojalata, generamos millones de pesos de ahorro, simplemente diciendo, estas son las condiciones del mercado, puede haber cierta competencia en cierto volumen de gasto, y aplicando esta metodología fuimos capaces de generar una competencia en un mercado que permitiera generar unos ahorros, sin saber todavía que del calibre de los botes de hojalata, de dónde viene la C. Bueno, en ese momento, interesante. obviamente tuvimos que hacer todo el levantamiento de información de temas de materiales y todo eso, pero básicamente fue ejecutando un proceso metódico con gente que es experta en esa metodología, ¿no? Ahora damos espacio a nuestros auspiciantes. En Abaspro nos dedicamos al crecimiento de la profesión de compras y al aumento de valor creado. Estamos orgullosos de apoyar el trabajo de Mundo de Compras por la calidad de sus contenidos y entrevistados. En la mejora de abastecimiento corporativo y la formación de equipo de compradores, Abaspro ha formado a cientos de profesionales y ha asistido al cambio de múltiples empresas en toda América Latina. Imagina gestionar todo tu proceso de compras desde una sola plataforma. Con Esolvay, cada paso está centralizado, digitalizado y optimizado. Esolvay mejora tus resultados ofreciéndote una solución 100% integrable a tu ERP. Te da control total y optimiza tu proceso de compras y abastecimiento de punta a punta. Descubrí cómo una plataforma puede ayudarte a ahorrar tiempo y dinero. Accede a nuestra web www.esolvay.com o conectate a info@esolvay.com y solicita una demo personalizada. Te prometí que iba a tratar de cumplir el cronograma de preguntas y no puedo, es imposible. Y voy a seguir con una pregunta más, porque en realidad tengo una que quiero saber si tú compartes conmigo esta idea. Yo creo que Maradona, ¿no? Un futbolista de Argentina, siempre decía que cocodrilo que no nada es cartera, ¿no? En el sentido de que hay que estar siempre mejorando y avanzando. Creo que es lo único que le respeto mucho a Maradona, aparte de su fútbol, pero la cosa viene así. En algún lugar, Strategic Sourcing es mejora continua. Y la mejora continua está imbuida en todas las partes de la organización. Y yo creo que muchas áreas de compras todavía no creen que es necesaria la mejora continua entre sus áreas. Y eso también es parte del problema. Entonces, me gustaría tu opinión de la mejora continua y las áreas de compras, ¿no? Fundamental. Sobre todo ahora. Ahora me refiero a un entorno muy acelerado de cambio, de nuevas realidades. Prácticamente en el pasado tú podrías encontrar una categoría donde uno escuchaba la frase de, no, esta categoría ya la hemos negociado 3 veces, ya los ahorros ya no se van a dar, ¿no? Y te das cuenta que cuando aplicas estas metodologías de una forma sistemática, sí te encuentras casos de categorías que a lo mejor llevabas 3 años, donde cada año lograbas menos ahorros, y de repente ya la negocias un año y resulta que es el mayor ahorro que ha habido en la historia de esa categoría. ¿Por qué? Porque las condiciones de mercado cambiaron, hay más proveedores, o sea, las razones pueden ser múltiples, pero si uno cae en la complacencia de que esta categoría ya la hemos hecho muchas veces, por lo tanto ya se vuelve una categoría táctica, ya no hay que verla en abastecimiento estratégico, ya simplemente hay que colocar la orden de compra a los proveedores de siempre y te olvidas de revisarla. Yo creo que es uno de los errores más graves que podrías cometer es siendo un profesional de abastecimiento, porque efectivamente te das cuenta después que efectivamente no dejas
de revisar ese gasto de esa categoría, te das cuenta que efectivamente las condiciones de mercado pueden cambiar y te pueden traer beneficios. Sobre todo en una empresa como la donde yo trabajo, que es de alimentos y bebidas, tenemos muchas materias primas que compramos tienen ciclos. Y entender esos ciclos también te lleva a, a buscarlos, a aceptar que hay momentos donde el precio no te va a acompañar y vas a tener que aceptar un incremento. Y hay momentos donde el precio sí te va a acompañar, el mercado te va a acompañar y te va a permitir generar un ahorro. Pero es una categoría donde tú siempre tienes que estar en constante evolución, ¿no? Y la otra es, desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de procesos, la propia evolución de las herramientas tecnológicas, de la calidad de la información que uno consigue de los mercados de proveedores, eh, es, ha avanzado muchísimo. Entonces, sería una irresponsabilidad no tener procesos que te permitan tener esa mejora continua de todo lo que haces en el área, tanto en los procesos propios del área como en las categorías que negocias. Entonces, creo que la tecnología es de lo más evidente, ¿no? Donde uno ve todo lo que ha avanzado y definitivamente eso requiere que tengas la capacidad de identificar cuáles son esos valores que puedes sacar de esas tecnologías, cuáles te sirven, cuáles no te sirven y generar los procesos de implementación que te permitan aprovecharlas al máximo, ¿no? Me gusta. Yo tengo dos preguntas más de orden práctico, si te parece. La primera es, ¿cómo es tu compañía? Que la compañía que trabajas ahora es una compañía diversificada, múltiples productos, múltiples materias primas. Me imagino una cantidad muy grande de referencias, ¿no? que manejas. ¿Cómo decides dónde se pone foco, en qué categoría se pone foco este año? ¿Dónde pongo el esfuerzo para lograr esas metas de ahorro? Como antes decíamos, ¿no? Las low hanging fruits, ¿no? Pero Sí. ¿cómo defino esas categorías? Efectivamente, tenemos más de 1.500 productos. Eh, Negociamos más de 1.200 materias primas. Cuando digo productos me refiero a producto terminado, Ujú. pero después tienes más de 1.200 materias primas, empaques, ¿no? En Grupo Eres tenemos productos que están en vidrio, en plástico de botella, en plástico flexible, en cartón. Entonces tenemos múltiples, prácticamente usamos todos los tipos de empaque que existen en el mercado, muchas materias primas, desde commodities hasta materias primas, digamos que su precio no se fija en la bolsa de valores, pero tienes que negociarlo igual. Entonces, múltiples, por eso se vuelve abastecimiento se vuelve bastante complejo, ¿no? Porque tenemos más de 3.500 proveedores suministrando más de 1.200 materias primas, empaques, para fabricar más de 1.500 productos. Entonces, bastante compleja la operación, digamos, en general. Algo que a nivel de empresa nos ha ayudado a definir lo que es estratégico y lo que no es estratégico tenemos un proceso de planeación basado en la metodología de IBP, Integrated Business Planning, que es como una evolución del SNOP, ¿no? Del Sales and Operation Planning. Es una metodología transversal a toda la empresa que parte desde la identificación de las líneas de producción o las líneas desde el punto de vista comercial, cuáles son las líneas de negocio más relevantes para la empresa, podríamos llamarlas estratégicas, y eso te permite a lo largo de la cadena de suministro definir cosas como cuáles son las líneas de producción estratégicas, porque son obviamente las que me van a permitir fabricar los productos estratégicos, y al tener las líneas de producción estratégicas ya yo puedo decir, bueno, ¿cuáles serían las materias primas estratégicas? Bueno, las que necesito para fabricar los productos que son estratégicos, ¿no? Y se vuelve una cadena que ha sido muy valioso tener esa definición dentro de la empresa, porque ya es una cascada de definiciones que te permite decir, bueno, estas son las materias primas estratégicas, estos son los empaques estratégicos, estas son las maquilas estratégicas, estas son las maquinarias estratégicas, ¿no? Y al ponerle la etiqueta de estratégico, que para nosotros sería cuáles son indispensables para que ese producto terminado
se pueda fabricar, eh, ayuda mucho. Entonces, ¿cuáles son mis proveedores estratégicos? Pues los proveedores de esas materias primas y esos empaques, ¿no? Entonces, eso nos ha dado un lenguaje común de decir qué es lo que la empresa llama estratégico, no solamente lo que para mí, desde compras, con un análisis muy particular mío, podría decir esto es lo estratégico para mí, pero si está desconectado del negocio y de lo que es estratégico para el negocio, yo puedo cometer el error de pensar que algo es estratégico que no lo es, o viceversa, ¿no? Algo que sí lo es y no lo tengo en mi matriz aquí estratégica, ¿no? Entonces, eh, esa alineación creo que es fundamental. Es lo que yo llamo estratégico coincide con lo que para planeación, por ejemplo, de demanda es estratégico, coincide con lo que, si yo te pongo un ejemplo, aceite de soya, estratégico totalmente. ¿Por qué? Producto principal de la empresa que más vendemos, mayonesa. Entonces, hay una conexión uno a uno directa entre que mayonesa es estratégico, por lo tanto, aceite de soya, yema, sal, azúcar, frasco de vidrio, tapa plástica es estratégico. Es como que me llama la atención, porque siempre me preocupó esa matriz. Nosotros trabajamos con una matriz entre facilidad, potencial de ahorro y facilidad de implementación de dos ejes, Sí. y a esa matriz le faltaba un eje Ujú. que era impacto estratégico en el negocio, impacto en el negocio, y lo ha solucionado de esta manera, ¿no? Partiendo de ese Sí, lado. Imagino también que este proceso de planeación que supera el S&OP o superador del S&OP también te debe dar unos muy buenos baselines, te debe dar una planificación de cantidades y expectativas de cantidades bastante más sólidas, totalmente. con lo cual ya partes, más, parte de una forma más Totalmente, robusta. porque el- hay un proceso que que alinea el proceso y une los mundos del proceso comercial con el mundo de cadena de suministro. Participamos en foros que están diseñados para anticipar riesgos como negocio. Es decir, ahí está sentado la gente de venta, está sentado la gente de marketing, estamos sentados los de cadena, hablando todos del mismo tema. Si yo digo, en un foro de eso, yo puedo decir, viene una crisis de resina plástica por la guerra y el precio del petróleo. Ujú. Y ya en ese foro puedo anticipar que ese es un riesgo que puede impactar el precio de ciertos productos, y el área comercial, enterándose de eso, puede empezar a pensar qué puede hacer para demostrarle a los clientes que va a ser necesario algún incremento de precio, o decir, bueno, si voy a hacer incremento de precio, tengo riesgo con los volúmenes, déjame pensar qué campaña nueva de marketing tengo que hacer para manejar esta caída de volumen, posible caída de volumen. Entonces te creas todos unos escenarios que te van permitiendo hacer una administración estratégica del plan, y ya no es, el presupuesto dice que la resina va a estar a este precio y si no está, qué mal, y si está, qué bien. No, no, es un proceso continuo de planeación que se va actualizando y se va reforzando, se va alimentando de nueva información y se van cambiando las decisiones que se tengan que cambiar, esté en el presupuesto o no. Entonces, es un modelo mucho más dinámico de reconocer que allá afuera van a pasar cosas que no estaban en el plan, y que identificarlas a tiempo nos va a permitir a todos reconfigurar ese plan para tener un mejor desempeño en el mercado, ¿no? Qué interesante cómo la introducción de metodologías superadoras en un S&OP nos juegan a favor. Yo creo que al procurement moderno le juegan a favor absolutamente, porque le dan un rol en Totalmente, ese proceso, le dan una voz que antes no tenía, totalmente. hasta contribuir en eso. Nos hemos ido de tema y volvamos un poquito más a tu negocio, porque me gustaría saber cómo entonces manejaste lo indirecto. Esa parte C de la curva de Pareto, que es el 50% de tus proveedores que representan el 5% del gasto, ¿no? Sí. Cómo solucionaste eso y cómo hiciste esa transición para poder ordenar y poder dedicarte a lo importante? Y seguimos en el proceso porque hace yo ya tengo 13 años en la empresa y más o menos creamos el área de abastecimiento estratégico de indirectos, unos 4 a 4 años de haber iniciado todos los proyectos de abastecimiento estratégico. Es decir, nosotros empezamos abastecimiento estratégico muy focalizado en los directos, y al cuarto año es que empezamos a voltear hacia los indirectos. Eh,
y efectivamente hacía un trabajo de a- a tomar nuevas categorías, de ponerle orden a ese gasto de esas categorías, de hacer un trabajo en equipo con las áreas usuarias. Son categorías con una complejidad diferente a las de, por ejemplo, una materia prima, un material de empaque, que a través de los años ya son categorías donde el área de compras ya tiene cierto dominio y puede demostrar que efectivamente es mejor. Ya ni siquiera se cuestiona, por ejemplo, en Grupo Herbes que el aceite de soya o la yema de huevo la negocia a compras, ¿no? Ya es un hecho, ¿no? Pero cuando uno dice fletes, ah, que lo negociaba logística, y ahora compras dice que lo va a negociar, eh, que cómo se, ¿sabes? Cómo se toma esa responsabilidad, ¿no? Ujú. Y creo que mucho del trabajo de lo que ayuda a que esos procesos de transición sean muy fluidos es reconocer que los expertos en muchas de estas categorías de indirectos están en manos están en los usuarios. Yo no pretendo necesariamente, al menos al inicio de las categorías, yo no pretendo saber más que mi usuario. Yo no sé más de laptops que el experto en sistemas de hardware. Entonces, más bien yo puedo hacerme experto de laptops, mi comprador de laptops puede hacerse experto en el tiempo y llegar a tener un cierto dominio técnico de la categoría. Pero tengo que trabajar con el experto de sistemas, porque finalmente ese es su día a día y él vive de eso y su foco está en conocer cómo ha evolucionado esa categoría, ese tipo de productos en particular. Entonces, es mucho trabajo en equipo reconociendo que el usuario sigue siendo el experto y no pretender con orgullo y con prepotencia decir, bueno, yo llego aquí como compras y ahora esa categoría es mía yo la tomo y ya te avisaré quién ganó la licitación, ¿no? En el momento en que empiezas a trabajar de esa manera, empiezas a generar mucha reacción en contra. Entonces, es mucho trabajo en equipo, mucha colaboración, reconociendo nuevos roles, el rol de compras como un rol mucho más en la negociación, en los aspectos comerciales, etcétera, y el rol del usuario mucho en los aspectos técnicos y como experto de las categorías. Y eso aplica prácticamente a todas las categorías de indirectos. Si vas a hablar de mantenimientos en plantas, pues los gerentes de mantenimiento de las plantas son los expertos que eh, saben qué quieren, saben qué necesitan, tienen planes que dicen, esta es la evolución que va a tener esta maquinaria, y compartir esa información con el comprador que lo va a ayudar a hacer una mejor negociación de esos servicios es fundamental, ¿no? Entonces, mucho mayor trabajo en equipo, no es simplemente meterse a un sistema, obtener unos datos y salir a negociar, sino que tienes que generar esos espacios de colaboración con la complejidad de que muchas veces estas categorías están dispersas, están en manos de, nosotros tenemos 9 plantas, entonces yo cuando digo voy a negociar uniformes en abastecimiento estratégico, antes cada planta negociaba sus uniformes. Y ahora yo digo, bueno, ahora abastecimiento estratégico va a negociar los uniformes. Pues es un trabajo de acercarse Sí. con cada una de estas plantas, entender sus necesidades, reconocer, por ejemplo, que no va a ganar un solo proveedor a nivel nacional, sino que a lo mejor tenemos 3, 4, 5 proveedores ganadores. Entonces, y a veces son procesos son negociaciones que son proyectos que van más allá de un año. Sí, O sí, sea, a lo claro. mejor el primer año puedes negociar el 30% de los uniformes y el 70% sigue negociado por las plantas. Y el siguiente año ya lo haces al revés, el 70% ya lo negocias tú centralizado y el 30% las plantas. Y hasta que al tercer año ya logras negociar el 100% de los uniformes, ¿no? Entonces, tiene sus complejidades, pero creo que el área de compras tiene que tener cierta humildad en aceptar que no lo sabe todo y que es necesario acercarse con las áreas usuarias para hacer equipo y lograr un entendimiento mucho más cercano de sus necesidades y alinearnos a esas necesidades, porque otra vez es como entender el qué quiere lograr el usuario y partir de ese acuerdo, de ese mutuo acuerdo, ¿no? Sí. Es interesante porque en el fondo lo que tú planteas es ir de a poco, escuchar mucho, diferenciar directos de indirectos con realidades distintas,
el conocimiento en directos es muy importante, es fundamental. En indirectos se lo concedes más al usuario y estás dispuesto a concedérselo más. Y quizás en indirectos hay una primera etapa de ordenamiento y no tanto de búsqueda de oro, ¿no? Que la primera etapa es el Totalmente. ordenamiento y meter la categoría que tú mencionas, por ejemplo, dentro de la gestión ya centralizada, ya es un ordenamiento, y conseguir de esos 9 plantas, tener 6 proveedores de 9 plantas ya es un golazo, ¿no? Es un éxito Exacto. inicial. Así Bien, es. me gusta. Me gustaría dos cositas más para ir cerrando la entrevista, que hasta ahora ha sido, yo creo, sumamente jugosa. Me gustaría una pregunta para ti que tiene que ver con el rol de compras en las coberturas financieras. Imagino que Ujú. dentro de todos esos materiales que tú compras, eh, debe haber commodities, y no sé si ya tu compañía se cubre de subas de precios comprando forwards y ese tipo de cosas. ¿Tienen ustedes coberturas financieras para las materias primas? Sí, tenemos materias primas, aceite de soya, Ujú. que digamos que el precio de la soya cotiza en Bolsa de Valores de Chicago. Tenemos, hay categorías donde directamente compramos, digamos, el commodity como tal que cotiza en bolsa. Hay Claro. categorías donde es un poco indirecto desde el punto de vista de, por ejemplo, compramos yema de huevo, pero la conexión con el mundo de los commodities es el alimento de las gallinas, lleva muchos commodities y Ujú. trabajamos mucho de la mano con los proveedores en definir la estrategia de la administración de riesgo de esos commodities para que el alimento de la gallina tenga cierto costo y la yema de huevo tenga cierto costo. Entonces, es bien interesante porque hacemos estrategia de coberturas de futuros directamente de commodities, pero en otros casos aprovechamos las materias primas donde no tenemos una referencia directa de la bolsa de valores. Hay un trabajo en equipo muy cercano con los proveedores para al menos administrar el riesgo del precio de ciertos commodities que son materia prima para algo que yo consumo, ¿no? Eh, y se vuelve bien, bien interesante porque es como la distintas maneras de reducir riesgo, de que un precio pueda tener Ujú. cierta variación y que estemos expuestos a estas variaciones de mercado, ¿no? Que en muchos casos en los últimos años ha sido muy volátil, ¿no? Sí. Y la otra que sí tenemos también es cobertura a través de forwards de tipo de cambio, que también lo hacemos para ciertas categorías que compramos en dólares y nos interesa aprovechar ciertas bajadas de tipo de cambio para fijar esas estrategias de forward y poder fijar un tipo de cambio mucho más competitivo al que pudiese tener acceso en el mercado spot, ¿no? Sin ser indiscreto, te pregunto, en general, esas acciones, la toma de decisión no está en compras, sino está en el CFO. En el caso de ustedes, ¿está en compras o está en CFO? Está en un comité donde participa finanzas y compras. Exacto. Que es un esquema bien interesante porque es un esquema que creamos con el tiempo, no siempre fue así. Eh, pero es la mejor práctica que hemos aprendido es las decisiones no la toman 100% compras, tampoco 100% finanzas. La tomamos entre los dos. En un comité donde está el CFO, está el director de cadena de suministro, estoy yo y está mi par, digamos, de dirección de finanzas. Y están los equipos más operativos, los gerentes de sourcing de materias primas, el coordinador que lleva la categoría de aceite, en el caso de aceite, ¿no? Entonces, se colabora, se analiza la información en equipo, se toman decisiones conjuntas, no se pueden tomar decisiones unilaterales. Si vamos a cerrar algunos contratos de futuro es porque ambas áreas estamos de acuerdo en que esa es la mejor estrategia. Requiere más comunicación, requiere más trabajo en equipo, sí, eh, pero es lo que hemos aprendido que ha funcionado como mejor. De otra manera, en años pasados, cuando la decisión está más en compras o más en finanzas, siempre había culpas, ¿no? Este año estuvo bien el aceite de soya, felicitaciones a compras, el siguiente año finanzas lo hizo y, no, ahora finanzas tache y regaño a finanzas y no nos He estado parecía, ahí, he estado ahí, no, he no, estado ahí, Javier. sí. He estado ahí. En ese barrio, digo, está paseando por ese barrio. Te voy a hacer una última pregunta que me gustaría a ver qué piensas tú. Cuando tú buscas talento para tu equipo,
¿Qué buscas? Supongo que para cada momento hay momentos distintos, pero en el día de hoy, ¿no? 2026, marzo, y Sí. tienes que salir a buscar talento para tu equipo de abastecimiento. ¿Qué buscarías? Mira, yo te diría, en principio separaría, dependiendo del proceso, obviamente, pero hablando de un perfil de abastecimiento estratégico, eh, sí buscamos, por ejemplo, el cierto conocimiento de la metodología de abastecimiento estratégico. Eh, Sabemos que a veces no lo vamos a conseguir al 100% y tenemos programas de formación que nos permiten fortalecer esas competencias, pero sí buscamos cierta base que entienda, que comprenda y haya aplicado ciertos conceptos como el costo total de propiedad, de RFQ, RFI, etcétera, ¿no? Entonces sí buscamos cierto nivel de dominio de abastecimiento estratégico. Yo te diría las principales competencias blandas, podríamos decir, tiene que ver con capacidad de aprendizaje, esa motivación, pasión por lo que hace. Son cosas que yo mido mucho en las entrevistas, pero no tengo necesariamente así algo muy cuantitativo para medirlo, pero a una persona que es capaz de aprender, que tiene hambre de aprender y es capaz de aprender rápidamente, eh, yo la prefiero en mi equipo, más allá del dominio técnico de las cosas. O sea, si yo, yo la voy a poner en empaques y nunca he negociado un bote de hojalata, no es una razón por la cual no considerarlo, porque si es alguien que yo sé que puede aprender rápido y, y tiene este hambre y esta pasión por lo que hace el área, para mí vale mucho, ¿no? Yo te diría esas dos principales. eh, y claro, en la empresa tenemos ciertas competencias institucionales que llamamos, que son pasión por los resultados, determinación para evolucionar, trabajo en equipo y orientación al cliente y comportamiento ético, que tenemos mecanismos en las entrevistas para medir estas 5 competencias institucionales. Todo el que entra a Grupo Ares tiene que tener cierto grado de dominio de estas competencias, pero del lado más ya de mi área en particular, si estamos hablando de abastecimiento estratégico, es mucho el tema de dominio de la metodología, eh, hambre por aprender o capacidad de aprender. Y en el mundo de suministro es muy importante los temas de servicio al cliente, eh, ¿sabes? Como esa empatía que uno tiene que tener con el usuario hay cierta actitud que ayuda mucho a que estos procesos donde tú sabes que vas a tener que interactuar mucho con usuarios que usualmente te buscan porque tienen algún problema, ¿no? O algo se atoró, o algo pasó, o algo era para ayer, y no me ha llegado, y tienes que tener esa capacidad de servicio al cliente de manera muy importante. Entonces, ahí buscamos mucho esta actitud de servicio al cliente, empatía, etcétera, ¿no? Que se tiene que combinar con la capacidad también de sacar las uñas cuando hace falta, ¿no? Digamos, tiene que tener esa doble actitud, ¿no? Sí. De- Que nosotros lo vemos mucho por el lado de la negociación. Cuando nosotros hacemos formación de negociación, a veces no lo hacemos tanto por negociación con los proveedores, sino con las propias áreas internas. O le damos también ese giro, ¿no? Y ese enfoque acuérdense que también con las áreas internas negociamos. Me Ellos encantó. tienen expectativas, nosotros tenemos realidades de lo que podemos hacer y hay que generar una negociación que logre unos acuerdos, ¿no? Javier, en nombre de Mundo de Compras te doy las gracias, ha sido una gran entrevista, estoy muy satisfecho. Creo que hemos cubierto un montón de temas. Creo que nos quedaron la mitad de las preguntas sin contestar, ya será oportunidad de otra entrevista, pero Con gusto. nuevamente muchísimas gracias, gracias por participar y espero verte nuevamente en otro episodio. No, muchas gracias Ricardo por la invitación y con gusto hacemos seguimiento a esta conversación. Así será. Muchas Gracias. gracias. Esperamos que este episodio te haya gustado. Si es así, por favor, déjanos tus comentarios en la plataforma de streaming y coméntalo con tus colegas compradores. Si querés dejarnos ideas o sugerencias, escríbenos a podcast@abaspro.com.ar. Muchas gracias.